Madre mía, vaya recuerdos, y eso que no ha pasado tanto tiempo. Estaba yo recorriendo estos pasillos de una auténtica cárcel urbana, Tagasha Madaira Danchi, el lugar con más suicidios en un orbe de todo el planeta Tierra. Yo tenía que visitar este sitio. Lo hice con mi buen amigo allí en Japón, Luis Navarro. Y qué sensación, oiga. Lo primero, el contraste entre la absoluta pulcritud, todo en su sitio, pero es que el sitio inspiraba algo. Tan es así que grandes maestros del terror japonés se basaron en lo ocurrido aquí, que ahora yo les voy a contar, para iniciar toda una serie de mangas y de ideas artísticas que acabaron en esa gran ola cinematográfica del terror japonés. ¿Se acuerdan de Dark Water? El ojo, la maldición. El terror japonés invade el mundo porque da mucho miedo. Siempre lo he dicho, ¿por qué da miedo? Porque creen en ello. No es como nosotros, no nosotros en concreto, sino la industria cinematográfica que hace algo para triunfar, para tener éxito, porque puede funcionar. Es que ellos creen en esto. Creen que un edificio puede estar encantado por los yokai, los yurei o los fumei, que serían los cuerpos sin nombre. Y vean esto, porque esto es estremecedor. Mi buen amigo Luis Navarro logra acceder a los documentos de cadáveres sin nombre y suicidios en las últimas fechas en Tagasha Madaira Danchi. ¿Este lugar por qué? ¿Por qué Otomo, uno de los grandes del manga, dedica su álbum de 1980, Pesadillas, a estos pisos en concreto? ¿Por qué vemos a un individuo, que en este caso era un comisario de policía, atormentado por lo que allí pasa, que decide subir como dominado por algo o por alguien y lanzarse al vacío? Años con más de 100 impactos, las personas que vivían allí, pisos de protección o gubernamental, veían cómo caían los cuerpos. Lo asombroso, lo increíble, es que Tagasha Madaira Danchi, poco después de la construcción, con grandes alaracas, imágenes del gobierno, un nuevo barrio, los edificios más altos de Tokio, posiblemente en 1972, pues justo empiezan a pasar una serie de cosas y nadie sabe cómo explicarlas. Lo alucinante es que personas de otros pueblos que no vivían allí, en Tagasha Madaira, venían llamados por el edificio. Y era muy curioso porque no había habido, como digo, publicidad externa. Personas que llegaban
con su trabajo, con su vehículo, con esa rectitud casi marcial de los japoneses, aparcaban su coche o su bicicleta, subían a las azoteas que hemos visto hoy valladas, perimetradas con hierro durísimo, y se lanzaban. Claro, para los habitantes de Takashima-Daira esto era una epidemia. Es más, se llamó la epidemia. Una epidemia como no ha habido nunca. Tengo aquí un recorte del New York Times, no es poca cosa, que el 23 de febrero de 1979 habla de unas casas además valoradas, unas casas codiciadas, podría ser, están provocando una auténtica ola de suicidios. Muchas personas hablaron, antes de que se pusieran las verjas que ustedes han visto, de las apariciones. De las apariciones de un niño que al final de esos pasillos que yo he recorrido, llamaba. La persona acudía a esa llamada de un niño perdido en la noche, en una colmena de este tipo, que es inmensa, que es una ciudad en sí misma. Y entonces ese niño se metía por la esquina que ustedes han visto, por ejemplo, esa esquina con el número 13. Cuando uno gira esa esquina, lo digo por experiencia propia, ve ese otro gran raíl inmenso hasta el final y no hay posibilidad ninguna de esconderse. El niño actuaba de esta forma. Sería un auténtico yurei, sería un espectro, fallecido allí quizá por accidente, que para muchos empezó todo. El manga de Otomo hablaba de un niño fantasmagórico y personas con poderes. Esto llega a tal punto que las autoridades, y las podemos ver con sus brazaletes, las autoridades, como hecho único yo creo en el urbanismo mundial, tienen que actuar, y por supuesto en Japón las personas obedecen lo que se les dice, y poner verjas, como han visto, en todas las ventanas, en todos los pasillos, e encarcelar, encapsular, convertir eso en una fortaleza, en un armadillo gigante. Y cuando yo hoy, este mismo verano, hace nada, paseaba por ahí en la soledad absoluta, con el fondo de las chicharras, decía, estas personas viven en una auténtica cárcel. Hasta el más mínimo hueco, como han visto, está puesto con candados, con pinchos. Luis y yo pedimos permiso para subir a la azotea. Queríamos observar todo desde la altura. Y tienen que ver las caras de pavor, me decía el compañero que nunca, y él que habla perfectamente japonés, nunca había visto una cara así de terror. Está absolutamente prohibido. ¿Saben por qué? Porque, por supuesto, con estas vallas, en este caso único de urbanismo maldito, entre comillas, los lanzamientos al vacío de niños, de personas de cualquier edad, de comisarios, de empresarios, bajaron, por supuesto, ya no era fácil. El barrio entero estaba blindado, algo pasaba, un mal ocurría ahí. ¿Sabe lo que empezó a ocurrir? Y vienen los documentos, que las personas motivadas por algo que nadie entiende y que ahora intentaremos analizar con el criminólogo Vicente Garrido, se colgaban de los barrotes. Yo lo supe después. Ahí me ven apoyado en uno de esos barrotes, intentando mirar lo que son unos edificios pulcros, de verdad, que pueden ser los de cualquier barrio de España, pero que tienen ese algo que luego motivó el terror japonés. Y yo no sabía al tocar esas verjas, yo pensé que esas verjas habían dado final a la epidemia de Takashima-Daira y que hubo muchos casos, el último 2 jóvenes de 14 años, 2 niñas, ahorcadas. Nadie sabe. Es una sugestión, se contagió esto por algo. Después las visiones de una mujer que sería, como van a ver ustedes, el arquetipo propio del yokai. Una mujer que decían que había perdido a su bebé cayendo por una de las ventanas uno de los días de la mismísima inauguración de Takashima-Daira Danchi, que estando con el niño en brazos se resbaló y cayó el niño al vacío. Y entonces dicen personas, y lo dicen hoy, que algunas noches, sobre todo en aquellos años 70, veían la figura de una mujer con batín, con una especie de kimono, pero blanco. Eso identifica en Japón al fantasma del sayal, al fantasma amortajado sería aquí en nuestro país, y que con un llanto enorme vagaba por esos pasillos. Os contaban la historia, por ejemplo, de alguien que dentro de esas pequeñísimas puertas y ventanucos que yo he visto, miraban por la pequeña escotilla de la puerta e iban viendo pasar a esta figura que llenaba de temor las colmenas de Takashima-Daira y que hacía que muchas personas, y eso yo lo viví, no osaran salir cuando caía el sol. Hemos visto esos niños, esos pocos artilugios tipo columpios, la imagen era un poco apocalíptica, pero hoy viven las personas allí y quieren olvidar. Le preguntamos a una persona, ¿por qué pusieron todas esas verjas? Es que es increíble, estar allí es... Yo nunca he estado en un edificio de este tipo. ¿Por qué el cielo, el aire está absolutamente enrejado?
y la persona como queriendo... Yo le dije, voy a ser sincero, que era arquitecto y que estaba interesado, porque allí esto es un tabú. Yo dije que era arquitecto, que venía de España y que, me perdonarán, que quería saber un poco del urbanismo y de por qué esas verjas. Yo ya sabía la realidad. Y el hombre, con una cara como de pesadumbre, me dijo, para hacerlo bonito, porque allí todavía esto sigue siendo un tabú. Muchos equipos de investigación, muchas personas han intentado y han obtenido algunos documentos en estos pasillos. De verdad, cuando uno está ahí, tiene la absoluta conciencia de estar en el lugar matriz de las grandes historias de fantasmas modernos y urbanitas en Japón. Cómo nos asusta ese niño blanquecino que aparece en una película escondido en un apartamento. Cómo nos aterra ese agua oscura que va invadiendo la vida de una madre y una hija. Los grandes hits del terror japonés. Bueno, pues todo eso nace de Otomo, de pesadillas, del manga y de estos edificios. Pero hemos seguido más allá. Y sí que hay gente que habla. Sí que hay gente que ha vivido historias, sí que hay gente que ha presenciado fenómenos y sobre todo esa conducta increíble, esa conducta que les hacía arrojarse al vacío. Alguna persona que llegó a sobrevivir, que esto es lo increíble, y que luego volvió a hacer su cometido, declaró que una voz que se había apoderado repentinamente de él al pasar cerca de los edificios, le obligaba, le invitaba sonriente y no podía desobedecer esa orden a subir a la azotea, como hicimos nosotros por las escaleras, y a lanzarse al vacío. Bueno, en definitiva, y ustedes me perdonarán porque el tema es tétrico, pero tenía que estar yo en este lugar, que a nivel policial es el de más suicidios de toda la historia, en un mismo bloque. Bien, dicen algunos investigadores que existen lugares de depresión y lugares que son todo lo contrario, que en la antigüedad fueron balnearios, fueron sitios iniciáticos. Bien, eso los conocemos. Los lugares de depresión, ¿qué rudimentos tienen? ¿Cómo podemos comprenderlos? ¿Qué energías hay ahí? ¿Saben algo los científicos? Bueno, pues un científico de la criminología nos va a resolver más incógnitas sobre esto. Vamos a escuchar primero, si les parece, esas voces. Las voces del bloque maldito de Japón, donde, que yo sepa, nadie ha grabado desde Occidente para comprender con todo el respeto su misterio. A los 2 años de hacerse la Manzana 3, en el año 1972, no existían las rejas. Pero ocurrió un fenómeno de psicología colectiva. Los jóvenes empezaron a lanzarse de las azoteas. Nunca se supo del todo la razón de aquella ola de suicidios. Este edificio en el que tengo la tienda fue el primero en construirse. Se terminó en el año 1972. Lo inauguramos el 27 de enero. Creo que se suicidaron más de 100 personas. Solía ser gente que venía de fuera. No eran los vecinos. Yo vivo aquí, en el 5.º piso. Estas azoteas son altas. Las hay de 9 y de hasta 15 pisos. Dicen que se tiraban desde lo más alto. Al parecer, llegó a venir una persona desde Matsumoto para quitarse la vida. No es que todos los días saltara gente al vacío. Pero recuerdo que hubo mucha ansiedad. Llegó a haber tantos casos que se dijo que el lugar estaba maldito y pidieron bendecirlo. Llamaron a un monje sinoísta y desde entonces las cosas se calmaron.
Puedo entender muy bien este atractivo del bloque Takashima-Daira. Es desolador, como el espíritu de quienes se encuentran desolados por cualquier motivo. La muerte aquí es engullida en un cementerio de hormigón. El bloque Takashima-Daira representa bien la soledad, la depresión, la imposibilidad de salida frente a una vida que se torna insoportable. Nada ahí tiene vida. Se siente en sus pasillos, que se asemejan a corredores de una cárcel. Un vacío existencial profundo. Así pues, nada más lógico que Takashima-Daira llame a quienes quieren escapar de su propia cárcel. Los muertos en el bloque llaman a los aspirantes a ser liberados. Juntos conforman una comunidad sagrada. Cuando yo recibía este texto, estas claves de don Vicente Garrido, eminencia mundial, todos le conocen, núcleo duro de este equipo desde la primera temporada, yo decía, wow, Vicente, has expresado en letra exactamente lo que yo vivía sin todos los datos en mi conocimiento en aquel instante, en este lugar. Lo has descrito con tu mentalidad de perfilador, en este caso, no de una persona, sino de una comunidad, de un ambiente, de un lugar encantado, entre comillas. Vicente Garrido, qué alegría, programa número 1, temporada 14, ¿quién nos lo iba a decir? Pues sí, pero bueno, yo creo que las muestras de cariño y de interés por el programa son evidentes y son todos los espectadores los que nos dicen una y otra vez que tenemos que volver. O sea que yo estoy muy encantado de volver a estar pesar aquí. de estos temas, de esta crudeza, de esta potencia, que ahora hablemos de la potencia de la imagen, de la raíz del terror japonés, todo este verano, Vicente, querido amigo, el afecto de todo el mundo, como siempre, ¿no? Claro que sí. Ha sido una experiencia muy interesante y todo el mundo, la verdad es que está muy encantado de poder conectar. Espera poder conectar de nuevo en septiembre con nuevas temporadas y la gente creo que nos tiene mucho cariño. ¿Y por qué escribiste esto tan sentido, muy en tu ámbito, ¿no? De forma de ser tan sentido, con tanto conocimiento, si no has estado allí, pero sabes muy bien de lo que hablamos? Fue al ver este documento que hemos puesto inicial, así es, que fue así a vuela pluma y que sí, expresaba algo, ¿verdad? Claro, ese documental breve tiene para mí 3 cualidades fundamentales. La primera es que no se habla. Más allá de alguna palabra, ¿verdad?, que tú manifiestas, habla el lugar, habla el sitio. El sitio transmite sensaciones y vibraciones, porque todos sabemos que hay una conexión entre los lugares y la psicología de las personas que, para bien o para mal, están morando en ese lugar. En algunos casos, como hemos comentado aquí, esos lugares son de muerte por asesinato, por homicidio, se cometen crímenes. Ese diálogo es diferente de este otro, del que vamos a hablar ahora aquí, donde el diálogo es de suicidio y de desesperación. ¿Te han impactado las imágenes, esas donde habla el lugar y el sonido permanente y constante de la chicharra gigante? Había una sinfonía extraña, ¿verdad? Ese es el segundo aspecto. No habla nadie, pero sin embargo hay un murmullo de las chicharras que de alguna manera crean lo que es la banda sonora del silencio ominoso. Esto es importante, del silencio ominoso, porque no es un silencio de paz, no es un silencio de una montaña donde tú puedes sentarte a reflexionar. Ahí el silencio es tenso, ahí el silencio se puede cortar con un cuchillo, es un silencio de inquietud y de desesperación. Cada uno de esos bloques es como si fuera una cara de la tragedia, como si fuera uno de esos corredores sin salida. Estás viendo y todo lo que ves te angustia. No hay un lugar diáfano donde tú puedas decir, bueno, aquí está el bloque, pero allá está la naturaleza, está la normalidad. No, constituye como una especie de ente cerrado, maligno, que hace que todo sea muy opresivo. Y ese sentimiento de opresivo es verdaderamente notable en este lugar. Yo creo que quien construyó esto nunca llegó a pensar, probablemente se dejaría llevar por cuestiones económicas, porque tú sabes muy bien, Iker, el problema que ha habido hasta hace unos años, ahora un poco menos, claro, hay muchos habitantes y Japón es una isla, todo tiene que crecer, ¿no?
En Japón hay un gravísimo problema de vivienda y claro, yo creo que él lo que pensó fue ofrecer viviendas baratas, relativamente baratas comparado con las que están en el centro, cuantas más mejor, aprovechando cualquier posibilidad estructural que tuviera, pero creo que no midió bien en qué medida estaba construyendo un lugar de insania, un lugar, lo que yo he comentado antes o he escrito antes como una especie de boca de la muerte, ¿no? ¿Hasta qué punto en este lugar se escucha la muerte? En la medida en que determinadas personas conectaron en su psicología profunda sus miedos, sus ansiedades, con ese espacio, porque el espacio tiene una lectura. El sujeto, cuando se ubica en el espacio, establece una conexión psicológica, que es lo que alguna vez he comentado en tu programa. Los espacios tienen vida en la medida en que conectan con la sensibilidad de determinadas personas que están ahí y se encuentran ahí atraídos, o bien en un sentido, vamos a llamarle positivo, porque desarrolla su actividad, porque es un artista, porque crea, pero también, por desgracia, en ocasiones en un sentido negativo, cuando está la muerte, ya sea el asesinato o el suicidio. Y claramente este lugar es profundamente inquietante en esto, porque construye una especie de boca del infierno. Cuando vinieron las primeras personas a ese lugar y encontraron una especie de lugar idóneo, una especie de madre, una especie de útero en el que poder por fin acabar con su desesperación, reconocieron ese lugar como su cementerio idóneo, como el lugar propicio donde esa muerte tiene sentido. Y tiene sentido ahí y no en otro lugar. Esta es la importancia de este bloque. Y es muy importante, Vicente, como dice siempre de manera magistral, porque hay edificios igualmente altos y mucho más en Tokio. El argumento de por qué estos bloques de Takashima Daira Nanchi son el récord del mundo de suicidios y además de una manera muy violenta, muy inesperada en ocasiones, muy de turbaciones que ocurren repentinamente. Alguien lo contaba, lo decíamos, el Pesadillas de Otomo a su manera, alguien que parece poseído por, siempre la mentalidad japonesa, por algún tipo de espíritu y que no tiene ningún problema, pero que sale repentinamente al pasillo, lo ven caminando. Decía una frase que es tremenda de este gran manga, decía: Nobuko Takashima, testigo. Es el único texto, es tremendo esto. No lo reconocí inmediatamente. Caminaba sin hacer ruido. Había algo extraño. Personas que de repente, como si fueran zombies, acudían a la azotea antes de que en el año 81 esta, de alguna forma, se cancele como un gran candado y se lanzaban. Una cosa, Vicente, antes de entrar en un meollo que es para mí ahora especialmente inquietante. ¿Hay algún tipo en la historia de la criminología, del estudio de las conductas humanas, de los suicidas, hay alguna historia parecida a Takashima Daira? Es decir, que unos bloques de este cariz, de esta potencia, tengan que ser vallados por completo. Porque yo estuve allí y había, imaginemos aquí, es que ni el resquicio para meter un pie. O sea, la inversión era fuerte porque habían vallado todo, o sea, cualquier posibilidad. Si hay un incendio tendrán sus salidas, claro, pero no había forma. Es más, uno ahora allí se quiere suicidar y no puede. Se han convertido en una auténtica verja hasta el más mínimo recoveco. ¿Esto ha ocurrido en algún otro lugar que tengáis? No, lo que ha ocurrido es que se han tenido que incluso destruir edificios por la cantidad de crímenes y violaciones que se producían. ¿Destruir edificios? Sí, volarlos, sí. No. Sí, pero no por suicidio, sino porque el crimen... Sí, pero porque el AMPA tenía ahí, digamos, o la violencia... O sencillamente los lugares estaban desprovistos de cualquier mínima protección, se juntaba gente ahí... bueno, pues con muchas tendencias violentas y realmente ha habido lugares que no justificaban invertir más recursos en policía y en seguridad y se han volado. Pero no en suicidios, sí que. Claro, casos como este, por eso es la importancia de estar aquí. Convertir esto en un cerrojo con miles y miles de personas dentro, ¿esto ha ocurrido en otra ocasión, en algún lugar, Vicente? No, y es importante que el espectador entienda también otro aspecto y es la peculiar relación que tiene Japón con el suicidio. Japón es un país que después de la Segunda Guerra Mundial, los espectadores saben muy bien que fue un país que tuvo que volver a surgir desde cero, ¿verdad? Entonces, ha tenido muchos problemas desde el punto de vista de desarrollar su identidad. ¿Por qué? Porque por una parte sigue siendo verdad que Japón es un país de lo que nosotros entendemos como una mente colectiva o solidaria, donde la importancia de la moral pública, el hecho de que el comportamiento de nuestros allegados nos pueden llegar a avergonzarnos, el sentimiento de que todos tenemos responsabilidad en el conjunto de la sociedad es muy importante. Es decir, hay una especie de
uno es responsable no solamente de lo que hace, pero también de aquellas personas que, relacionadas conmigo, traicionan los valores que nuestros antepasados nos han legado. Y eso explica que Japón sea uno de los países menos violentos del mundo, sin duda alguna. Y explica que casi de manera sistemática, por ejemplo en Estados Unidos y en otros países, cuando vemos la participación de las diferentes etnias en el crimen violento, los asiáticos, singularmente los japoneses, están en lo más alto del éxito escolar y en lo más bajo de violencia. Luego se traslada, ¿verdad?, esa mentalidad japonesa a otros países también. Pero claro, al mismo tiempo, Japón se ha desarrollado de una manera profundamente capitalista, profundamente consumista, de tal manera que, si bien las viejas virtudes del honor, la responsabilidad, la vergüenza colectiva, etcétera, son importantes, la presión para el triunfo ha sido también muy poderosa. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras que hace muchos años, en el Japón de la preguerra o anteriormente la Segunda Guerra Mundial, ese sentido de obrar bien estaba muy enraizado, no estaba vinculado con el hecho de que tú tenías que triunfar tanto, porque el triunfo era más poder llevar una vida, digamos, Te entiendo perfectamente. más rural, más cotidiana. Ahora no, ahora el triunfo es que tienes que ser de los mejores en la escuela, hay auténticas tragedias por sacar notas que te lleven a los mejores colegios. Ahora el triunfo es que tienes que adquirir este tipo de cosas. Bueno, el consumismo es extraordinario. Entonces, ¿qué ocurre? El sentimiento de fracaso, que antes estaba vinculado con fracasar en la virtud, ahora se relaciona con fracasar en el ámbito académico, en considerarte que no has cumplido tus expectativas, en ver que aquellas personas que tú conoces están por encima de ti. Y esto hace que Japón sea uno de los países donde tiene más suicidios en el mundo. Es muy curioso, menudo análisis, Vicente, porque ahora entiendo algunas cosas. Yo lo comentaré en su día y arriba, y es que no he visto un país con tanto civismo en mi vida, con tanto respeto, educación, respeto también por lo ajeno, nunca, jamás, años luz, es como otro mundo. Pero es verdad que también parece que esa presión, esos dramas interiores e íntimos por no haber conseguido cierto logro, que a veces es altísimo, provocaba esto. Porque claro, aquí vamos al gran enigma. El caso de Takashi Madaira no se convirtió en la epidemia en portada del New York Times, con 100 y pico casos en apenas unos meses en el año 79 y luego muchos más, para que obliguen a candar todo. Sino es que otras personas de pueblos, Vicente, otras personas de otras localidades, del propio Tokio o de otras prefecturas, acudieron en la noche dejando ahí sus pertenencias, subiendo la azotea y lanzándose. Y muchos de ellos incluso declararon es que el lugar les llamaba, alguno que se salvó y que luego cometió suicidio por segunda vez, o intento de suicidio, culminándolo, decía que aquello les llamaba. Claro. ¿Qué es esto? Claro, en realidad lo que se producía era una especie de peregrinaje. Es decir, la mayoría de los que se suicidaban eran personas que venían porque encontraban ahí su lugar natural, entre comillas, para, digamos, es como si encontraran la tumba apropiada. Es decir, una vez que se producen las primeras conexiones psíquicas entre aquellas personas que encuentran que ese lugar es el idóneo por su capacidad para mostrar desolación, por su capacidad para mostrar la vida absolutamente falta de conexión, porque si tú te das cuenta, el bloque son colmenas. Son colmenas. Y cuando las verjan ya ni te cuento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Asfixiante. Claro, el bloque lo que te está demostrando es, mira, esto es lo que es tu vida cuando fracasas. Es puro anonimato, es puro cemento, es puro gris. Entonces, la persona que se siente fracasada, que no puede disfrutar del éxito del downtown, ¿verdad?, de Tokio, con sus luces, con sus miles de atracciones, lógicamente ese sentimiento de fracaso, de mediocridad, encuentra el lugar físico natural en ese bloque, porque ese bloque te engulle, porque todo lo que aparece en ese bloque se refleja psíquicamente con el sentimiento, con el alma herida y fracasada, porque él se considera un don nadie. ¿Y qué me dices, Vicente, de los testimonios de personas que en esos pasillos que hemos visto, bueno, hay una pequeña plaquita que quizá haya pasado inadvertida, seguro que por muchos no, que son auténticos detectives. Hay un momento en que yo estoy grabando con el móvil y girando por esos pasillos interminables y que me recordaban a la mítica, creo que estamos de acuerdo los dos, Darkwater, que es brutal, que tiene que ver con todo esto. Agua oscura, agua profunda, agua negra, agua sombría. Y hay una plaquita de la época antigua, que aún se mantiene, que es un individuo que está subiendo a la verja para lanzarse y pone una cruz. Prohibido subirse aquí, prohibido lanzarse. En mi vida he visto una placa que fue como un primer intento de frenar la epidemia,
de lanzarse. Pero claro, ellos hablaban de aparecidos, es decir, en esos pasillos, en la oscuridad más absoluta. Algunos no sabían si el que se iba a suicidar, y esto sé que es muy crudo, era un yokai, era una figura espectral. Ese testimonio caminaba sin hacer ruido, o era ya una de las figuras que creían que pululaba por ahí. ¿Qué bomba de relojería es un lugar con estos acontecimientos en una cultura como la japonesa, donde se cree que eso pasa? No es como nosotros, que podemos tenerlo casi como una... No, es que creen que eso ocurre y que en ocasiones lo que se aparecía al final de ese pasillo, en el esquinazo, era el niño, era la mujer, era la persona de otro mundo. Así es, y además en una sociedad y en una cultura donde ese suicidio es una liberación. Dicho de otra manera, en la cultura japonesa hay un cierto sentimiento, vamos a llamarle romántico, ¿verdad? Como los espectadores que hayan leído a Yukio Mishima y otros grandes escritores japoneses encuentran que el suicidio, si la situación no se corresponde con la virtud o los ideales o las normas que tú previamente te habías establecido para tu vida, es una salida noble. Pero claro, una salida noble no deja de ser finalmente la respuesta frente a la desesperación. Entonces, claro, si tú crees además en ese tipo de apariciones porque forman parte de tu imaginario, estoy absolutamente seguro que muchas de estas personas que pueden haber llegado ahí llamados por la muerte, por lo que antes he dicho, en una comunidad sagrada, pueden perfectamente haber visto alguno de esos espectros, porque para estos aspirantes o suicidas, los espectros son precisamente hermanos en armas, son hermanos de la comunidad, son aquellos que les van a vincular por fin con su liberación. Y en ese lugar, que tú lo has visto personalmente, tú lo has soñado, si tú te das cuenta, es como si te recogiera la madre, como si te dijera, venid aquí, porque todos los desheredados, todos los desalmados, todos los que no podéis llegar a las normas sobre lo que es una buena vida, todos aquellos que os sentís abandonados por vuestras esperanzas, aquí os voy a dar mis brazos, venid aquí y todos nos fundaremos en una comunidad sagrada. Vicente, ¿hay diferencia entre lugar de crimen, y de esto sabes tú más que nadie en este país, lugar que incita o potencia el crimen, tabú contarlo, pero la realidad que saben los científicos de la mente humana, y lugar que es muy diferente, que motiva el suicidio? Así es. A los primeros, algunas veces me he referido en este mismo programa como casas heridas o lugares heridos. Son lugares donde se han producido asesinatos, crímenes atroces, y de alguna manera sus paredes están impregnadas en esa especie de grito, en esa especie de acto injusto que rehúsa, por así decirlo, abandonar el lugar en el que se inspiró y tomó cuerpo. Paradójicamente, este es un lugar de desesperación, pero al mismo tiempo de liberación. ¿Pero qué me dices, Vicente, del último dato? Se ponen las verjas, y hasta hace bien poco, y los documentos están aquí, las personas se ahorcaban en las verjas. Esa especie de insistencia o tozudez, aunque no tengas espacio físico, ¿cómo se puede explicar? Y no estamos ante un caso ni con el mundo. Bueno, yo creo que el lugar sigue siendo el lugar, aunque no te puedas tirar, sigue siendo un lugar sagrado. Porque o sea, que no es la altura ni la posibilidad de tirarte lo que hace de este lugar el lugar, ¿no? No, porque la estructura sigue siendo la misma. Claro. Has establecido, digamos, obstáculos para dificultar el que te tires, pero el lugar sigue siendo, y vuelvo a repetir la pregunta, sigue siendo sagrado, porque muchos encuentran ahí la última posibilidad de acabar con su vida con una cierta dignidad. Esto puede parecer sorprendente, pero es su filosofía. Es como ir a tu meca personal, ¿verdad? Sabes que cuando cruces el umbral y cuando estés en este bloque estarás en un lugar conocido y por fin podrás descansar. Vicente Garrido, como siempre, magistral. Gracias por la lección. Sí, que era un placer. Nos impresionó Takashima Daira Danchi, nuestro abrazo a toda la buena gente que está allí, porque, lo digo de verdad, espectacular. Pero esto es la epidemia. ¿Por qué vienes tú a preguntar de esto? Es evidente, los datos modernos, ese mapa que hemos visto de los cuerpos sin nombre, de los suicidios, sigue estando ahí. El New York Times y otros muchos periódicos lo publicaron como una anomalía mundial. No me inventaba nada, quería saber un poco más. Hoy las personas con total sencillez en ocasiones me daban la espalda, no querían
saber nada. La epidemia ya pasó. Espero que sea así, pero este es uno de los mapas, vamos a decirlo, de lo misterioso más extraños que hemos encontrado jamás. Y de aquí nacen las pesadillas de Otomo y grandes iconos del terror japonés. Hemos acudido una vez más a la raíz. Nosotros continuamos la actualidad.